No sé en qué diapositiva nos quedamos el día de ayer. Gracias. Entonces, estamos viendo para este segundo parcial lo que es el módulo 2 y vamos a ver el módulo 3 y vamos a ver el módulo 4, ¿verdad? Esos son los dos módulos que vamos a utilizar para poder evaluar este segundo parcial. El día de ayer, pues, estuvo con ustedes el licenciado Miguel, pues, compartiendo sus conocimientos con algunas diapositivas, ¿verdad? Creo que nos quedamos por acá. Solo previo a iniciar, el licenciado Miguel pues no estaba todavía. Miguel, no sé si tenemos alguna información para los compañeros o estamos bien. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. No, únicamente la información es que hoy vamos a realizar el examen extemporáneo a las 8:30, para que lo tengamos en cuenta. Ahorita voy a dar la información también por WhatsApp. Únicamente, Lick. Excelente, sí, ¿verdad? Regresamos a los que son los exámenes extemporáneos, ¿verdad? Creo que la mayoría pues trabajamos y entonces a veces se nos dificulta en una fecha en específico, ¿verdad? Pues comprendemos a los compañeros, ¿verdad? Que tienen la necesidad pues de examinarse en una fecha distinta, ¿verdad? Pero ahí sí que todos necesitamos hasta de las piedras, ¿verdad? Entonces es importante que continuemos realizando nuestro esfuerzo para poder ganar el curso, ¿verdad? Y para los compañeros que se van a examinar el día de hoy, ¿verdad? El contenido del examen extemporáneo es el módulo 1 y el módulo 2, ¿verdad? Eso es lo que vamos a evaluar para el día de hoy, ¿verdad? También de parte de la unidad académica, el día de hoy, ¿verdad? Les comparto esta información. Yo creo que ya van a haber fechas de segunda retrasada, creo que es, ¿verdad? Para que podamos evitar lo que es la escuela de vacaciones, ¿verdad? Entonces nos estaban pidiendo los códigos de los exámenes el día de hoy. Entonces me imagino que ya les van a compartir las fechas, ¿verdad? Muy bien, ahí en el grupo de WhatsApp el licenciado Miguel ya les compartió lo que es la información del examen extemporáneo para los compañeros que están pendientes. ¿Verdad? Muy bien. ¿Quién nos puede colaborar ahí con la lectura de esta diapositiva, por favor? D. Las cooperativas agrícolas. Es un grupo de empresarios del sector agrícola que se unen bajo única empresa, cooperativa, para compartir conocimientos, gastos y beneficios, al mismo tiempo que hacen fuerza de forma conjunta para poder acceder a mercados más grandes que de otra manera sería mucho más complicado por tiempo y recursos. Gracias. Entonces acá vemos nosotros cómo eh, la sociedad guatemalteca requiere, ¿verdad?, de cooperativas agrícolas. ¿Para qué? Para fortalecerse económicamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay ciertos mercados que no están al alcance de una persona en particular, ¿verdad? Nosotros cuando iniciamos algún negocio, por lo regular nos inscribimos en la SAT, ¿verdad? Como pequeños contribuyentes, independientemente de la actividad que vayamos a realizar. Siempre va a determinar por ahí el monto, ¿verdad? De nuestro capital. Pero fíjense que en Guatemala existe una institución encargada de verificar lo que son las cooperativas, ¿verdad? Pueden ser cooperativas de naturaleza agrícola o de cualquier otra naturaleza, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar nosotros, está en la ciudad capital, ¿verdad? Ahí por la zona 12, si no estoy mal, Novicentro, ¿verdad? Está creo que a un costado, si no estoy mal, de la universidad rural, ¿verdad? La central de ellos. Ahí vamos a encontrar lo que es esta institución que se encarga de fortalecer, ¿verdad?, las cooperativas de alguna manera y cualquier inscripción ahí, ¿verdad? Usted quiere formar una cooperativa,
debemos de rellenar los requisitos. El propósito de las cooperativas agrícolas es esa idea, para fortalecerse económicamente para poder acceder a ciertos mercados, mercados que una persona en particular no podría realizarlo, ¿verdad? Es muy complicado. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Las sociedades agrícolas. ¿Quién nos puede compartir aquí esta lectura? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Son aquellas que dependen de la generación de alimentos mediante el cultivo del suelo, o sea, aquellas que ejercen la agricultura como principal actividad de sustento de su población. Gracias, José. Entonces vemos acá las sociedades agrícolas. No confundamos sociedad como población, ¿verdad? Porque es totalmente distinto. Acá habla de sociedades agrícolas. No sé si ustedes ya llevaron derecho mercantil, por ahí, derecho mercantil 1, 2, 3, creo que se habla un poquito de las sociedades. Podemos encontrar sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, ¿verdad? Y así ciertas clases de sociedades. A eso se refiere este párrafo, digamos, sociedades mercantiles, es decir, que se dedican a una actividad mercantil, pero con naturaleza agraria, ¿verdad? Entonces, ahí ese es el propósito de que de estas instituciones, ¿verdad? Poderse establecer como una sociedad, ¿verdad? Entonces, ahí ya interviene que el ser humano ya no interviene personalmente, ¿verdad? Lo mismo sucede con las cooperativas. Recordemos que en Guatemala tenemos dos clases de personas, las personas individuales y las personas jurídicas, ¿verdad? Ya cuando hablamos de cooperativas, cuando hablamos de sociedades, estamos hablando de personas jurídicas, ¿verdad? ¿Comprendemos la idea? Sí, Lick. Sí, Excelente, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente, por favor. Sí, tratar de ir un poquito más despacio. Les cuento ahí que estaba bien dormido, si no fuera por la alarma, a mí no me encuentra nadie, ¿verdad? Pero a veces uno termina muy cansado del trabajo y necesita un poquito de sueño. Por eso estamos un poquito roncos el día de hoy, es por el puro sueño. Bueno, ¿quién nos colabora ahí con la lectura? La propiedad privada. La propiedad privada es un concepto que implica todos aquellos bienes que poseen solo un dueño y que no pueden ser adquiridas, posesionadas o dañadas por un agente externo. El concepto de propiedad privada pertenece al ámbito económico y legal y hace referencia a los derechos de una persona a organizar, controlar y disponer de sus bienes sin intervención estatal. Gracias, Azucena. Entonces, para el derecho agrario es bastante importante lo que es la propiedad privada. ¿Por qué? Cuando nosotros nos dedicamos a una actividad agrícola, vamos a encontrar el sujeto, en este caso, el elemento personal, ¿verdad? Es el elemento personal, ¿quién es? ¿Verdad? En clases anteriores, pues, incluso en la anterior, ustedes vieron por ahí lo que son los campesinos, ¿verdad? Campesino rico, campesino medio, campesino pobre, y se les dio una cierta explicación de cuál era la función, pero ese es el elemento personal del derecho agrario. Por ahí dice Juan, el propietario, sí, definitivamente. Entonces, acá tocamos ese tema, ¿verdad? Gracias, Juan. En cuanto a la propiedad privada, el propietario, ¿verdad? Pero también muchas veces la propiedad privada nos sirve a nosotros cuando no tenemos propiedad, pero la podemos adquirir de diferente manera. Podría ser por ahí el arrendamiento, ¿verdad?
muchas veces quienes se dedican a actividades agrícolas pues no tienen la posibilidad económica de poder adquirir una propiedad privada. Entonces, en el derecho agrario está inmerso lo que es el elemento material, ¿verdad? Ahí nosotros podemos hablar de muchas posibilidades o muchos supuestos en cuanto al elemento material. Y uno de esos supuestos es la propiedad privada. Para poder ejercer la actividad agrícola, vamos a nosotros tener la posibilidad de lo que es la propiedad privada. ¿Y quién puede en este caso adquirir una propiedad privada? El propietario, nos comentaba ahí Juan en el chat, ¿verdad? El dueño, el arrendatario, ¿verdad? El arrendante en este caso. Eh, y muchas veces, pues, en el caso de Guatemala, la propiedad privada la vamos a encontrar de dos maneras. Yo creo que en una clase del primer parcial les expliqué sobre cuál es la diferencia entre derechos de posesión y derechos de propiedad, ¿verdad? En Guatemala tenemos esas dos clases, ¿verdad? De propiedad, derechos de posesión y derechos de propiedad. Los derechos de posesión no los vamos a encontrar en el registro de la propiedad, ¿verdad? La única institución que registra los derechos de posesión podría ser el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Que realmente no lleva inmerso una seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque solo es el testimonio especial que el notario envía, ¿verdad? En este caso, al Archivo General de Protocolos, pero no hay ninguna seguridad. ¿Cuántos testimonios pueden llegar al Archivo General al Archivo General, no, pero ya me dice bolas ahí, al Archivo General de Protocolos eso? ¿Cuántos testimonios especiales pueden llegar al Archivo General de Protocolos? Puede llegar uno, puede llegar dos, pueden llegar 3, 4, 5, 100 testimonios sobre la misma propiedad y se los van a recibir. Se los van a recibir. Entonces, por eso es que sucede muchas veces que en el interior que dicen, ¿verdad? Es que me robaron mi propiedad, ¿verdad? O es que apareció otro dueño en mi propiedad, pero es esa inseguridad jurídica que existe todavía en el país de que los derechos de posesión usted no los tiene seguros. Todo lo contrario con el derecho de propiedad, ¿verdad? En el caso de los bienes de propiedad que están inscritos en el registro general de la propiedad, ¿verdad? Que ahí sí es distinto. Primero tenemos al Archivo General de Protocolos y el segundo es el Registro General de la Propiedad. Ahí solo se puede inscribir un testimonio. Solo le van a recibir un testimonio sobre una propiedad. Usted no va a encontrar escritura tras escritura sobre la misma propiedad. ¿Por qué? Porque ahí sí existe una seguridad jurídica. Es decir, si su propiedad tiene registro, nadie más puede inscribir otros registros de esa propiedad que sea igual a la de usted. Esa es la importancia del derecho de propiedad. ¿Vale? Entonces, más adelante, cuando ustedes ya lleven derecho notarial, ¿verdad? Ustedes podrán darse cuenta la importancia, ¿verdad? De estos dos archivos, el Archivo General de Protocolos y el Registro General de la Propiedad. Uno no nos da esa seguridad jurídica y el otro sí nos da esa seguridad jurídica. ¿Cuál es el propósito de esta ilustración? Que ustedes comprendan, ¿verdad? La importancia que tiene la propiedad, en este caso la propiedad privada, ¿verdad? En el desempeño o las actividades que realizan las personas que se dedican a actividades agrícolas, ¿verdad? ¿Cómo vamos de momento? ¿Vamos comprendiendo? Sí, Sí, Sí.
Muy bien, perfecto. ¿Alguna duda que tuvieran? No hay dudas. Bueno, por ahí estaba viendo en el chat, ¿verdad? Para que ustedes puedan consignar su asistencia. El licenciado Miguel acaba de enviar el link para la asistencia. ¿Algún tema en específico, licenciado Miguel, o colocamos propiedad privada? Ahí nos contestó el link, propiedad privada, entonces para que ustedes puedan consignar en su asistencia, ¿verdad? No se queden sin su asistencia, es importante. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, entonces. Andrea, por favor, ¿usted tiene alguna duda? Perdón, es en referencia a sobre el Archivo General de Protocolos y el Registro General de la Propiedad. Ujú. No entiendo bien, o bueno, supongo yo, y obviamente tiene otras funciones el Archivo General de Protocolos. Sin embargo, si no otorga una seguridad jurídica, o sea, ¿por qué es que ahí, por ejemplo, se pueden inscribir los derechos de posesión? O sea, ¿por qué está la opción y no es una obligación? Sí, le explico. Bueno, el Archivo General de Protocolos sirve para que el notario de todas las escrituras que él faccione envíe un testimonio especial, ¿verdad? Les daba este ejemplo, ¿verdad? Del Archivo General de Protocolos. Ellos solo reciben la información, pero ahí pueden llegar desde un testimonio hasta 100 testimonios sobre la misma propiedad, cuando son derechos posesorios. El Archivo General de Protocolo lo va a recibir y él no va a entrar a juzgar a esta propiedad, ya la vinieron a inscribir, ¿verdad? O ya vinieron a dejar el testimonio de esta propiedad. No, ellos no prejuzgan sobre esa actividad. Y por eso les explicaba yo de que esta es una institución donde ustedes podrán encontrar, ¿verdad?, antecedentes sobre la propiedad. ¿Por qué? Porque en Guatemala hay dos clases de propiedad, los que son derechos posesorios y los que son derechos de propiedad. En el departamento de Guatemala, por ejemplo, en todos sus municipios, usted ya no va a encontrar derechos de posesión, porque todo rinconcito que usted pueda encontrar en el departamento de Guatemala, todos tienen derechos registrales, ¿verdad? Es decir, son derechos de propiedad. Pero en el interior, ¿verdad? Por ejemplo, Zacatepeques, todavía hay algunos municipios donde no están inscritos en el registro de la propiedad. Y si usted encuentra un lote, por ejemplo, que no está inscrito en el registro de la propiedad, ese lote usted no lo puede llevar a inscribir al registro de la propiedad y pedir que se lo inscriba, ¿verdad? Con un folio, número de folio, libro y finca, porque todavía usted no ha realizado el procedimiento para convertir los derechos posesorios en derechos de propiedad. Si usted logra convertir los derechos de posesión en derechos de propiedad, entonces el Registro General de la Propiedad se los va a aceptar, pero de lo contrario, no. Les daba este ejemplo en cuanto a la propiedad privada, en el sentido de que para las actividades agrícolas siempre vamos a encontrar problemas, ¿verdad? Porque aparecen dueños sobre dueños en los derechos posesorios, en los derechos de propiedad, y hay una seguridad jurídica. Usted tiene derechos de propiedad, están inscritos en el registro de la propiedad y nadie más va a tener otro registro o el mismo registro sobre esa propiedad.
Todo lo contrario con los derechos de posesión. Ahí aparecen dueño tras dueño, tras dueño, tras dueño, por las estafas que se dan mucho en Guatemala, ¿verdad? Pero el Archivo General de Protocolos no entra a verificar si realmente esa propiedad ya fue enviado el testimonio anteriormente. No sé si por ahí iba su duda, si logré comprenderle, o usted me dice y ampliamos un poquito más. Andrea. Sí, ya comprendí. Pero ahora me surge otra duda. Dígame. ¿En algún punto hay alguna conexión entre el Archivo General de Protocolos y el Registro General de la Propiedad? O sea, ¿en algún punto se podría enviar esa información o, bueno, verificarla? Sí, más adelante ustedes van a estudiar lo que es el notariado 4, si no estoy mal. Ahí el catedrático les estará a ustedes impartiendo lo que es la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Cuando hablamos de jurisdicción voluntaria vamos a encontrar 21 asuntos que el notario puede realizar. Y dentro de esos 21 asuntos del notario está la titulación supletoria. Cuando usted quiere convertir un derecho de posesión a un derecho de propiedad, lo hace a través de la titulación supletoria. Y para poder ejercer el derecho de titulación supletoria, usted va a necesitar antecedentes de la propiedad de la cual usted quiere convertir. Entonces, uno como notario lo primero que hace es enviar un oficio requiriéndole a estas dos instituciones, al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Y al Registro General de la Propiedad, que nos informen sobre esa propiedad, si realmente existe alguna información sobre esa propiedad o no, ¿verdad? Entonces ya ellos emiten un dictamen y establecen que realmente esa propiedad no ha estado a disposición de estas dos instituciones. Entonces, ahí es donde existe esa conexión entre ambas, ¿verdad? Es decir, que usted podrá utilizar de estas dos instituciones para iniciar ese procedimiento de titulación supletoria a través de estos informes, ¿verdad? Que usted va a recabar. Pero eso más adelante se los va a ir explicando su catedrático de Derecho Notarial, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. Muy amable. Para servirles. Todavía me recuerdo de Derecho Notarial yo. 4 años ejercí como notario. Ya después me dediqué solo a penal. 6 años ya solo en penal, pero todavía me recuerdo de Derecho Notarial. Bueno, ¿algún otro compañero o compañera que tuviera alguna duda? ¿No? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién nos comparte la lectura acá? Este derecho implica que el propietario de un bien posee pleno poder jurídico sobre ellos, con la posibilidad de utilizarlo como desee, ya sea con fines lucrativos u ociosos. Gracias. Entonces, acá, esta es la última diapositiva, licenciado Miguel. No. Ah, bueno, no, esa es la continuación. Gracias, Juan. La continuación de lo que es la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí ya explicamos ampliamente qué es la propiedad privada, ¿verdad? Con fines lucrativos o posiblemente pues ociosos, es decir, que no se establece pues algo lucrativo. La propiedad privada puede ser utilizada por el propietario, puede ser utilizado por sus familiares y puede ser utilizado por vecinos, por amigos, por personas desconocidas, siempre y cuando exista pues
de por medio, tal vez un contrato de arrendamiento, ¿verdad? O simplemente se cede la propiedad para efectos agrícolas, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la siguiente, por favor. La posesión agraria, creo que esto es el último tema acá del módulo 3. ¿Quién nos comparte acá la lectura? Entendida como el ejercicio útil del predio, es de vital importancia que cumpla una función social y puede ser ejercida aún por intermedio de otra persona, como es el arrendatario. Gracias, Andrea. Entonces, acá la posesión, ¿verdad? Usted no es, en este caso, el dueño, el propietario del terreno, pero lo necesita para actividades agrícolas, ¿verdad? Entonces, el hecho de que usted lo esté trabajando, pues usted lo tiene en posesión, lo está utilizando, pero no es el dueño, no es el propietario, pero eso no le impide a usted poder realizar su actividad agraria, ¿verdad? Eh, Como bien lo explicábamos anteriormente, el propósito es realizar la actividad agrícola a través de un contrato de arrendamiento, ¿verdad? A través de alguna cesión de derechos, podría ser, ¿verdad? Y usted puede realizar esas actividades agrícolas siendo o no siendo el propietario, ¿verdad? Creo que en la clase anterior vieron por ahí las clases de campesinos, ¿verdad? Hay ciertos campesinos que no tienen propiedad, pero la utilizan. ¿A cambio de qué? ¿Verdad? Algún compromiso con el propietario de que, por ejemplo, la mitad de la cosecha sea para el propietario y la otra mitad de la cosecha sea para la persona que la trabaja, ¿verdad? En este caso, pues, que realiza la actividad agrícola, o puede ser que pague cierta cantidad en dinero por utilizar la propiedad y que la otra parte, pues, sea a través de la cosecha, ¿verdad? Que realiza el campesino. Entonces, de esta manera es como podemos tener nosotros la posesión, ¿verdad? De un predio, de un terreno, de alguna finca y poder realizar lo que son las actividades agrarias. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna duda con esta información? Nolik, Muy bien. Entonces, yo creo que esta es la última. ¿O hay otra, licenciado Miguel? Esta sería la última, Lick. Tenemos una sorpresa. Gracias. Entonces, ¿quién nos comparte acá la lectura? Ese es un complemento de la posesión agraria. La posesión agraria es un poder de hecho sobre un bien de naturaleza productiva unido tal poder al ejercicio continuo o explotación económica, efectiva y racional, con la presencia de un ciclo biológico, vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y de los recursos naturales. Gracias, Juan, por la lectura. Entonces, acá solo nos complementa lo que es la posesión agraria, ¿verdad? No vamos a tener una continuidad de la posesión agraria, sino que la utilizamos única y exclusivamente en esas épocas o estaciones del año donde la tierra es productiva. Ese es el caso por ahí que inicia en mayo, ¿verdad? Inicia el invierno y que va finalizando pues a finales de o mediados de octubre, ¿verdad? Claro, no son las únicas fechas en que se puede utilizar una propiedad, sino que más adelante también por la propia necesidad del agricultor o del campesino, pues puede utilizarse en otras épocas. Pero ¿a qué lleva esta idea? Que la tierra es utilizada o que la posesión agraria es utilizada mientras se requiere la actividad, ¿verdad? Mientras tenemos esa producción, nosotros tenemos la posesión. Ya no tenemos la producción, entonces ya no necesitamos la propiedad,
¿verdad? Entonces la entregamos a quienes les corresponde. El propósito es utilizarla en un tiempo útil, ¿verdad? Para la producción. Ese es el propósito. Ya también hay algunos compañeros que van a examinar, ¿verdad? Tenemos examen extemporáneo. Entonces, por colaboración a estos compañeros de poderlos evaluar, ¿verdad? Vamos a la clase del día de hoy hasta acá. Y si algún compañero no solicitó su examen extemporáneo, todavía está a tiempo, ¿verdad? El examen es ahorita. Y podría ingresar a evaluarse, ¿verdad? Y que se comunique con favor que lo tomemos. Bueno, pasen feliz noche y que descansen y nos vemos la próxima Feliz noche, semana. gracias. Feliz noche. Feliz noche, Buenas Lick. noches, Lick. Buenas noches, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche y que descansen. Feliz noche, Feliz noche. licenciado. Feliz noche.